Veo que es un mercado que está en plena ebullición y eso hace que Brasil se convierta definitivamente en un gran granero del mundo en el mercado de carbono, sin duda. ¿Por qué? Porque todavía tenemos bosques en pie, todavía tenemos gran área territorial, tenemos una agroindustria pujante. Todo esto trae posibilidad grande de que Brasil sea realmente el protagonista de este mercado mundial. Hola, soy Eleini Gritzapes y es un placer estar aquí con ustedes para otro episodio más de Green Talks. Vamos juntos a discutir el papel fundamental de la tecnología en la promoción de un futuro más sostenible. Green Talks es una colaboración entre Green 4T, que es una empresa de soluciones de tecnología y gestión de infraestructura de datos con presencia en toda América Latina, y el portal de sustentabilidad Neomundo, de manera significativa y notable. Bueno, hoy vamos a hablar con un hombre que tiene como compromiso personal impulsar los impactos positivos ambientales. Vamos a recibir entonces aquí a Paulo Zanardi Jr. Él es socio en la consultora GSS Carbono y Bioinnovación y de Abevio, que es la vitrina importante de la biodiversidad brasileña, y más. Es una plataforma de biotecnología que ayuda en la captación y la destinación de recursos para la biodiversidad de manera efectiva. Bueno, Paulo va a contar hoy sobre su compromiso, los cambios climáticos y la biodiversidad. Paulo, bienvenido. Un placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación para nosotros. En GC siempre es interesante estar hablando y compartiendo nuestro conocimiento sobre la temática en general, nuestra experiencia y este mercado de la biodiversidad y carbono, que tanto nos gusta y nos hace brillar los ojos cuando hablamos. Entonces vamos a hablar del compromiso personal, pero antes sos ingeniero civil. ¿Cómo fue ese cambio de la ingeniería al inventario de emisiones, biodiversidad y cambios climáticos? Entonces, en realidad es lo siguiente. Creo que cuando empezamos nuestra carrera profesional, lo hacemos siendo muy jóvenes y tenemos que tomar decisiones de vida siendo muy jóvenes en nuestras vidas. Entonces, yo todavía no sabía qué quería hacer y en una conversación con mi papá, él dijo, hace ingeniería porque la ingeniería te abre la cabeza a diversos mercados, diversas formas de trabajar diferente. Hice ingeniería y en medio de la carrera, al conocer y entender cómo funcionaban las cosas, tuve ese deseo de trabajar con el medio ambiente y también. Entonces, en esa época todavía no existía la ingeniería ambiental. Había 2 cursos de ingeniería ambiental en Brasil, así que tampoco estaba tan difundida como lo está hoy. Hoy en día hay cursos más específicos en ingeniería, sobre el área del medio ambiente e incluso en el área de clima y biodiversidad. Entonces, terminé entrando en el área de saneamiento ambiental, luego fui a trabajar con licencias ambientales y ahí entré en este mercado del carbono. En realidad, fue un día que encontré a una amiga mía, que es mi amiga desde los 12 años de edad y que trabajaba en este mercado de carbono y le hice la pregunta, que es una pregunta que hoy escucho casi semanalmente dentro de GSS, que son personas llamándome y preguntando si mi área genera crédito de carbono. Y le hice una pregunta, porque mi abuelo tenía una pequeña finca en la costa de Paraná y le pregunté si generaba crédito de carbono. Ella empezó a explicarme qué era. Hice una maestría en ingeniería sanitaria y ambiental. Fui a Sao Paulo para trabajar con créditos de carbono. Mi primer proyecto fue generación de créditos de carbono en un relleno sanitario. Y desde entonces, muchas cosas han pasado. Hoy tenemos GSS. Hoy esa amiga a la que le pregunté, que es mi amiga desde los 12 años, es mi socia. Llevamos mucho tiempo juntos, trabajando en estas 2 áreas. En el área carbono, cambios climáticos, gestión climática, mercado de carbono y biodiversidad, asesorando a empresas en esta área de impacto, TNFD, acceso al patrimonio genético brasileño. Entonces fue un cambio debido a una conversación. De hecho, realmente, tomando una cerveza con una amiga desde los 12 años de edad. Voy a adelantar una pregunta para hacerte más adelante, Paulo.
¿Cómo está hoy el mercado de crédito regulado en Brasil? El mercado regulado está pasando. No tenemos el mercado regulado. Está en un proyecto de ley. Este proyecto de ley debería salir. Esperamos que este año. Ya esperábamos que saliera el año pasado para hacer una innovación que Brasil llevaría a la COP en Dubái, pero aún está en un proceso de formulación. Lo seguimos de cerca. Ya estamos asesorando a la propia Confederación Nacional de la Industria en algunos puntos para entender de manera significativa. Aparte de los offsets dentro del mercado de carbono, asesoramos a varias otras empresas, las acompañamos, pero me imagino que, tal como está el PL hoy, una vez que se apruebe, tendremos unos 4 años más para iniciar realmente uno. En el mercado regulado. El mercado voluntario es... ¿Qué terminó sucediendo? Entré en el mercado de carbono en 2005-2006. Era un mercado que llamábamos pre-Kioto. Aún no había ni el primer periodo del protocolo de Kioto. Estábamos generando créditos de carbono para ser comercializados en ese primer periodo. Hubo gran ola crédito carbono. Mucha gente generó crédito carbono. Brasil fue el tercer mayor generador crédito carbono en un mecanismo de flexibilización del protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio. Generamos muchos créditos de carbono. Muchos proyectos se volvieron viables gracias a los créditos de carbono. En 2008 tuvimos la gran crisis mundial. Con eso hubo una gran recesión en todo el mundo. Los créditos de carbono comenzaron a perder valorización. Fueron disminuyendo los precios y cuando llegó el final del primer periodo del protocolo de Kioto, el precio cayó, llegando a 10 centavos de dólar por crédito de carbono. Nosotros comercializábamos a 17 euros aquí en Brasil. Entonces llegó a 10 centavos de dólar, así que los proyectos medio que se detuvieron, pararon, porque no había viabilidad financiera. En los últimos 3 años, el mercado ha cambiado. En esa época hacíamos mucho, fuimos a Angola para hacer proyectos de crédito y carbono, fuimos a Cabo Verde, tuvimos una actuación en África muy buena. Cerramos alianzas para mantener el precio del crédito de carbono y comenzamos a actuar fuertemente en este mercado voluntario para generar el crédito de carbono para aquellas empresas que quieren compensar sus emisiones. Entonces hicimos el primer carbono neutro en Brasil. Fue el primer show, el primer triatlón, el primer club de fútbol, pero aún así era un mercado pequeño. Y ahora, con este boom que hubo de las empresas estableciendo sus metas de... Y también tuvimos un boom debido al mercado financiero que hoy exige metas de descarbonización, la sociedad civil exigiendo al mercado financiero, el mercado financiero entendiendo lo que es el futuro y entonces tuvimos un boom de vuelta del mercado voluntario de carbono y eso hizo que se empezara a hablar nuevamente del carbono, del crédito de carbono, del mercado. Los precios subieron y los proyectos volvieron a suceder. Y Paulo, ¿nos cuentas un poco sobre esta evolución, principalmente en Brasil, de estos numerosos datos en descarbonización y gestión climática, por favor? Entonces, toda la parte que involucra tecnología, datos, es muy importante y solo agrega valor a los proyectos. El mercado de crédito y carbono es un mercado demostrador. Entonces, la operación no va a pasar por ninguna institución que valide la operación de compra y venta del crédito y carbono. El crédito de carbono, para ser generado, pasa por diversas etapas, desde contratar auditoría externa, una consultoría para hacer el proyecto, luego vas a un estándar a probar tu proyecto. Tienes 2 años para generar el crédito de carbono. Pero la transacción, venderte crédito, la transacción por mostrador es un contrato entre nosotros dos. Entonces, esos contratos no suelen aparecer en el mercado. Y, por eso, termina ocurriendo la falta de información. Obviamente genera diversas confusiones dentro del mercado. Muchas distorsiones y mucha gente se aprovecha de esas distorsiones también. Hoy en día vemos diversas iniciativas en el agro, de personas ofreciendo un proyecto diciendo que es crédito de carbono y eso no es un crédito de carbono. Eso termina ocurriendo bastante. Entonces, hoy lo que vemos son los sistemas que están almacenando esos datos, están presentando los datos. El gobierno está lanzando el SINARI, que va a ser un sistema donde las empresas van a colocar desde sus inventarios de emisiones, van a colocar sus asignaciones,
van a insertar todos sus créditos de carbono. Entonces, va a haber un sistema para monitorear. Esto hará que, muy probablemente, los precios se igualen y hoy las personas tengan más conocimiento y más acceso a este mercado para entender el precio, para entender que es un buen proyecto, que es un proyecto de calidad, monitorear en tiempo real su proyecto y no esperar a entender el proyecto solo más adelante y que haya algún tipo de inconsistencia en el camino, de manera significativa. Entonces veo que para el mercado de carbono esta información es muy importante para realmente educar. Creo que esa quizás sea la mejor palabra, educar al mercado, porque todavía vemos mucha inconsistencia. Gente tomando, por ejemplo, el precio de un europeo, llevándolo al valor del mercado cosas que no se corresponden. Son precios diferentes. Y para la gestión climática, para hacer un inventario de emisiones de una empresa, necesitas recopilar datos. Y necesitas tecnología para eso. Son muchos datos, datos de sectores diferentes, datos que llegan. Hoy tenemos un proyecto de inventario de emisiones, 200 unidades. Imagina recoger información de diversos sectores de 200 unidades diferentes. Entonces, hay que estar aplicando la tecnología para buscar y hacer una mejora continua de esos datos en su totalidad. Incluso para proyectar hacia el futuro tu descarbonización, tu meta de reducción de emisiones, tus costos para reducir tu precio interno del carbono. Entonces, para todo eso es muy importante tener esos datos y tecnología juntos. Paulo, ahora vamos a hablar un poco de los pequeños y medianos empresarios. Y tienes un concepto que me pareció sensacional que se llama democratización climática y hace el movimiento Repenso. Cuéntanos qué es este concepto de democratización climática. Este concepto fue del comunitario del GRI aquí en Brasil, y en ese momento Glaucia Terio, que era del GRI, una querida, me planteó un desafío, hablando con ella sobre cómo llevar, por ejemplo, el reporte de sostenibilidad a las pequeñas empresas. Cotizábamos y costaban millones para un informe. ¿Cómo se lleva eso a un pequeño? En esa época hicimos un trabajo, buscamos métodos. Pasado un tiempo, estaba conversando con uno de los socios de Repensa. Repensa se convirtió en empresa, una de nuestras plataformas, y estábamos discutiendo y pensamos cómo llevamos la gestión climática a las micro y pequeñas empresas. ¿Quién es una micro y pequeña empresa? Es una empresa que factura hasta 4,8 millones de reales por año. Entonces estábamos pensando, hoy en la plataforma de Repensa, tenemos una panadería, tenemos un estudio de tatuajes, tenemos diversos tipos de micro y pequeñas empresas que hoy están allí gestionando su impacto climático. Entonces fuimos a hablar con estas empresas y les preguntamos, ¿cuál es su preocupación por el clima? ¿Cuál es su preocupación por el calentamiento global? Entonces todos ellos dijeron, tengo una preocupación, me gustaría hacer algo, no sé empezar. Una pequeña empresa no tiene un equipo, un sector de sostenibilidad. El panadero se despierta a las 5 para hacer pan. ¿Crees que se despertará a las 4 para estudiar el calentamiento global y su impacto? Entonces, eso era difícil acceder y era para las grandes empresas. Entonces, creamos una plataforma que es Repenso y dentro de esta plataforma tenemos todo un módulo para hacer la capacitación de una manera mucho más fácil y accesible para quienes están entrando en este mercado y no tiene el conocimiento. Entonces, por ejemplo, para el panadero, tengo que mostrarle que con el cambio climático, si falta lluvia, si no hay precipitación, no habrá agua en el reservorio, la cuenta de energía subirá y el precio del pan que llegará al consumidor final también aumentará. Si hay algún problema en la agricultura, debido al cambio climático, aumentará el precio de la harina. Debemos recorrer este camino para que ellos entiendan el impacto real que puede tener en su negocio. Entonces tenemos toda esta parte de capacitación. Tenemos un módulo que automatiza el inventario de emisiones, así que hacemos todo un paso a paso para que ellos ingresen la información en la plataforma y ya sale con un informe. Todo el informe ya sigue las reglas del protocolo GHG, ¿no? Y el SEI con el informe puede compensar sus emisiones, tiene un banco de acciones de mitigación diarias,
como no dejar la heladera al lado del horno, consumirá más energía eléctrica. Práctica simple, desenchufar el cargador y mantener los neumáticos inflados. Son estas acciones, puede compensar las emisiones y dar la misma visibilidad que tienen las grandes empresas a los pequeños. Entonces creamos una vitrina donde él puede externalizar para sus stakeholders las acciones que están realizando. Entonces este es nuestro movimiento de democratización climática, Repienso. Y es bueno porque hay muchas empresas que lo están utilizando para hacer el inventario de emisiones de su cadena de suministro. Scopo 3. Ella toma las micro y pequeñas empresas de su Scopo 3 y las está aplicando. Hoy en día hay bancos que ya están mirando la plataforma para crear notas para redes de franquicias. Entonces, es una manera de seleccionar las empresas y mostrar las empresas que realmente están avanzando en un proceso de descarbonización. Y entonces les dimos la posibilidad a las micro y pequeñas empresas de entrar porque cobramos el costo de una hora técnica de una gran consultoría por año para que ellos tengan toda la ruta de descarbonización. Una democratización. Paulo, ahora vamos a hablar del mercado internacional. Tienes mucha experiencia internacional. ¿Cómo ves el papel de Brasil en este mercado y los principales desafíos que tenemos que enfrentar? Hablaste, vamos a contar que desde regular este mercado, pero ¿qué más ves como desafío? El mercado de carbono internacional. Tenemos allí el artículo 6 del Acuerdo de París. Ahora en la COP en Dubái estábamos esperando que realmente saliera. Aún no fue esta vez, imagino que ahora irá a Azerbaiyán, que será la COP de este año. Pero lo que veo es un mercado que está en plena ebullición, en el mercado internacional de carbono. Entonces, muchas cosas están sucediendo. Las principales empresas del mundo ya están estableciendo sus metas de reducción, ya tienen sus programas de net zero para reducir sus emisiones, ya tienen sus programas de compensación de emisiones y esto hace que Brasil se convierta en un gran semillero del mundo en el mercado de carbono. Porque tenemos bosques, tenemos una gran área territorial, tenemos una agroindustria pujante. Entonces, todo esto trae una gran posibilidad de que Brasil sea el protagonista de este mercado mundial. ¿Qué nos falta? Creo que todavía falta mucho conocimiento, mucha estructura, ¿sabes? Entonces, así, hoy vemos un gran retraso en los proyectos, justamente porque todavía no tenemos. Por ejemplo, ya tenemos algunos verificadores aquí en Brasil, pero aún son muy pocos, entonces todavía hay una gran demora para que podamos someter los proyectos. Estamos capacitando a las personas para ingresar al mercado, falta un especialista que entienda del mercado de carbono. Para el desarrollo de proyectos y que el mercado todo entienda lo que es el mercado de carbono, que Brasil todo lo entienda. Entonces, desde políticas públicas, el proyecto de ley que aún está en trámite, pero este proyecto de ley tiene que salir. Esto le da notoriedad a Brasil para captar recursos y seguir discutiendo el mercado de carbono con su propio sistema. Captación de recursos. Brasil tiene una meta de restauración de 12 millones de hectáreas, ¿sabes? Aún está lejos de alcanzarla. Necesitamos muchos recursos. La restauración sigue siendo muy cara y estamos retirando CO2 de la atmósfera. Es crucial para este mercado. Las grandes empresas, que tienen gestión climática más avanzada, entienden la restauración es un camino que tendrán que seguir para retirar el CO2 de la atmósfera. Entonces, vemos que hay una necesidad, tenemos una necesidad de recursos, de captación de recursos. Y Brasil sea líder en captar recursos, necesita mostrar lo que está haciendo y cómo lo hace. Entonces, esa estructuración de mercado, las propias legislaciones, aún hay un gran problema contable aquí. ¿Cómo voy a tributar el crédito de carbono? Entonces, son estas estructuras las que hoy hacen que el mercado obviamente todavía tenga una gran dificultad para entender cómo funciona. Y muchas veces, cuando hablamos con las empresas o, por ejemplo, con un productor rural, él se preocupa por entrar en este mercado debido a la falta de seguridad realmente al iniciar un proyecto como este, en realidad. Un proyecto de restauración cuesta entre 20 y 50 mil reales por hectárea. Es costoso. Sí. Paulo, vamos a cambiar de tema y hablar de tu compromiso, la biodiversidad.
Y entonces vi que ustedes tienen una plataforma que es BioEco y que hacen proyectos, captan recursos. Mencionaste incluso el proyecto, el desafío de captar recursos, diferentes biomas para los 5 biomas y tienen un proyecto de 1000 hectáreas ahora en parada de regeneración. Contanos un poco sobre este trabajo enfocado en la biodiversidad. Entonces, la biodiversidad es otro tema al que le damos mucho enfoque en GSS, DSS, carbono y bioinnovación. Mi socia se encarga de la parte de biodiversidad, pero entendemos que la biodiversidad y el cambio climático están totalmente interrelacionados. No podemos tratar estos temas, ya no podemos tratar estos temas por separado y en absoluto, de ninguna manera. Entonces entendemos que la biodiversidad está siendo muy afectada por el cambio climático. Y hoy entendemos que la biodiversidad, el bosque, es donde está la solución para combatir el calentamiento global. Entonces entendemos tienen que caminar juntas y dentro de GSS es eso lo que está sucediendo. En GSS colaboramos con las empresas en acceso al patrimonio genético. La empresa recoge una planta, analiza su funcionalidad para un medicamento, para un cosmético. Y entonces eso tiene que regularizarse y parte de esas empresas tiene que hacer lo que llamamos repartición de beneficios. La facturación de ese producto que usa la biodiversidad brasileña debe regresar a ella. Pero ahí es donde entra también esa compensación de la comunidad. Eso, en realidad, es la Ley 3123 de distribución de beneficios. Entonces, tengo que volver a la biodiversidad brasileña para que no suceda como en casos de piratería que ocurrieron en el pasado, de venir aquí, derribar nuestros bosques, llevarse todo el conocimiento tradicional de las comunidades de la selva y luego quedarnos solo con un agujero en medio de la selva y Brasil no obtiene ningún retorno sobre esa biodiversidad. Recibir el producto terminado sin beneficio. Hay un perfume famoso que siguió ese camino, ¿sabes? Aquí en Brasil. Entonces, la biodiversidad, la Ley 13.123, realmente vino para dar más seguridad al acceso al patrimonio genético brasileño. Entonces, en biodiversidad, dimos que las empresas debían repartir beneficios. Y entonces empezamos a armar un menú de proyectos, una vitrina, como Viví viene de vitrina, entonces una vitrina de proyectos para que estas empresas pudieran hacer su reparto de beneficios cumpliendo con todos los criterios de la ley. Entonces, fundamos Viví y de esta manera inauguramos Viví. Lanzamos en la COPE en Cancún, en la COPE de Biodiversidad, con el secretario de la ONU de Biodiversidad junto con nosotros, la Reserva Azul Torrentino. Teníamos diversas grandes empresas, ver acá, todas formando parte junto con nosotros en este lanzamiento, la Confederación Nacional de la Industria, y fue bueno, lanzamos su bebió. Obviamente, este proyecto tiene que ser aprobado por el gobierno. Entonces, las empresas que hacen repartición tienen que aprobar en el gobierno para someter los proyectos. Hubo un retraso del gobierno a someter proyectos, pero en los últimos 2 años los proyectos comenzaron a salir y logramos llevar, solo el año pasado, 14 millones de reales a 16 proyectos distintos, que hoy están en marcha dentro de la vitrina, en 5 biomas diferentes. Entonces, eso fue muy bueno. Empezamos ahora a ver, tuvimos a Luis Dreyfus que entró con su instituto para hacer el proyecto de manera totalmente voluntaria sin ninguna obligación. Entonces, realmente, por la responsabilidad socioambiental. También tenemos a Celeo, fuera de repartición de beneficios pero aportando. Estamos con un proyecto de restauración en la Caatinga junto con la Asociación Caatinga, un proyecto también lindo, bonito, que no solo atiende la parte de biodiversidad, sino también una parte social muy grande. Tenemos un proyecto con Avon, con las mujeres de la UAP, una asociación. Esas mujeres tenían problemas gineco porque entraban al agua a recolectar jacinto de agua. Y ellas entraban, tenían problemas. Hoy tienen recursos con barco, van a recolectar. Al final, los proyectos de biodiversidad terminan generando tantos otros SEO beneficios que pasaría todo el día hablando de varios SEO beneficios. Entonces, hoy estamos muy orgullosos dentro de VBIU porque tenemos estos diversos proyectos que estamos logrando viabilizar. Proyectos que atienden diversos ODS.
Hoy, si alguien quiere aportar dentro de un proyecto de VBIU, puede entrar, elige el bioma, elige el valor, elige el tipo de proyecto, cuáles son los ODS que atiende, los otros SEO beneficios, pero siempre con valorización de la biodiversidad. Y tenemos nuestro proyecto de restauración. Entonces, este es un proyecto entre Vivio y GSS, pero es un proyecto de 1000 hectáreas en el oeste de Paraná. Entonces, en la Mata Atlántica, llevamos a cabo un proyecto de restauración en colaboración con Maternatura para generar crédito de carbono con productores rurales. Tratamos de viabilizar el crédito de carbono y la restauración de áreas degradadas en la región. Y bueno, ahora para finalizar, ¿cómo ves el papel de la tecnología en la gestión de los cambios climáticos? La tecnología, en realidad, para nosotros, es lo que facilita todo este proceso. Creo que trabajar con el medio ambiente, muy difícil. Porque no estamos trabajando con algo fijo, estamos trabajando con algo en movimiento, modificación. A veces cree que está haciendo algo bien y de repente se da cuenta, puff, no era por ese camino. Recuerdo una empresa de energía que fue allí y puso un pez para acabar con una alga y creó un problema mucho mayor. Aprendemos constantemente aquí. Y la tecnología nos ayuda a acelerar el conocimiento. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda tanto ahora para buscar información de manera más rápida, información más confiable. La tecnología nos ayuda a acelerar procesos. Estábamos hablando sobre las videoconferencias que en el pasado eran distantes. Hoy haces videoconferencias en el auto, directamente en el celular, hablando con las personas que conoces. Para que veas cómo la tecnología ayuda. Y ayuda muchísimo. En proyectos de restauración, ahora tenemos drones dispersando las semillas para acelerar el proceso de restauración en el proceso de gestión climática. Hoy podemos tener inventarios de emisiones en tiempo real para que el cliente vea sus emisiones. En la parte de biodiversidad, hoy tenemos inteligencia artificial en el bosque. Ella puede captar el ruido que detecta con la inteligencia artificial, ya puede decir qué tipo de especie acaba de pasar por allí. Esa misma tecnología hoy en día puede identificar un ruido de disparo. Y sabes que hay cazadores en medio del bosque. Motosierra, ruido de auto. Hoy la tecnología facilita. Antiguamente, ¿cómo hacíamos cuidar el bosque? Teníamos que esperar a ver el humo para saber que se estaba incendiando. Hoy en día, tenemos sensores para todo eso. La democratización de la información ayuda mucho. A veces, también trae puntos negativos, porque cualquiera puede decir lo que quiere, pero ayuda mucho a quienes saben buscar esa información y tener acceso a información de proyectos que están sucediendo en tiempo real y nosotros utilizar esos datos aquí en Brasil. Y compartir. Compartir el conocimiento y los éxitos también en los proyectos. Muchas gracias. Seguiremos hablando de tecnología, inventario, emisiones. Muchas gracias por compartir tu compromiso personal ahora en la práctica. Imagina, agradezco la invitación. Llegamos al final de otro episodio. Les agradezco por quedarse con nosotros. Gente Conociendo, Aprendiendo Juntos los espero en el próximo programa. Síganos en redes sociales de Green 4T y Neomundo. Comparta, evalúe y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.